Perdón. Bueno, como les iba diciendo, uno de los aspectos más importantes es, pues ahora sí que el reconocimiento, el manejo y sobre todo la familiarización que tiene el usuario con, pues, con su plataforma, con su equipo, ¿no? Recuerden que esta parte es muy, muy importante porque pues básicamente el equipo, pues técnicamente vas a trabajar con él, se supone que a diario, ¿no? Entonces, el estar familiarizado, el conocer incluso algunos equipos tienen incluso mañas o la manera en que se conecta, el del coil o no sé, algunas artimañas o algunas situaciones que se van a presentar, pues ahora sí que a diario, pues definitivamente son parte de esto, ¿no? El usuario debe ser capaz de estar familiarizado con estas situaciones y pues bueno, usarlas de la mejor manera posible. Eh, ya lo hemos hablado un poquito de las planeaciones. La planeación, pues básicamente es otro aspecto muy importante. Es singular porque representa un alto valor acerca de cómo vamos a administrarnos para realizar los diferentes estudios. Recuerden que esta planeación también va en función pues, de los conceptos, sobre todo diagnósticos que tenemos. Recuerden que no es lo mismo hacer una resonancia magnética para sacro que hacer una resonancia magnética para articulación sacroiliaca. Entonces, obviamente hablando de este tema en particular, definitivamente esto abarca para cualquier otra cosa. No es lo mismo hacer una resonancia magnética de columna cervical por una hernia discal intervertebral que por una luxación, ¿no? O por una fractura de columna cervical. Entonces, definitivamente esta planeación es muy importante y representa un alto valor a la hora de realizar pues los diagnósticos que tienen los médicos tratantes de los pacientes. Entonces, es muy importante que el usuario, perdón, sea capaz de tener los conocimientos necesarios para que la planimetría de cada estudio que realice, pues sea la que más aporte información al diagnóstico. Definitivamente uno de las partes más importantes, pues es esto, ¿no? Ese es el entrañable caso de conocer y de entender y de utilizar nuestra planeación o nuestra planimetría de una manera correcta, de tal forma que los planos de adquisición que nosotros le mostramos a nuestro médico radiólogo y obviamente a nuestro médico tratante, pues definitivamente sean los que más valor diagnóstico le pueden aportar, ¿no? ¿Cómo se logra esto? Volvemos a lo mismo. Es muy importante la perdón, el conocimiento, pues la experiencia al valorar imágenes anteriores, el reconocimiento de las diferentes secuencias de pulso, insisto, el conocimiento sobre la planimetría, el conocimiento de anatomía, fisiología humana. Bueno, todos estos aspectos conjugados y al unirse al unísono, pues bueno, definitivamente le generan una cantidad de información importante a cada profesional que interviene en estas situaciones y pues representa información valiosa, ¿no? Esta parte nos va a dar la pauta de cómo obtener imágenes de alto valor diagnóstico, porque recuerda, más allá de el simple hecho de obtener imágenes como tal, pues es la manera en la que vamos a interactuar con el propio diagnóstico del paciente. Nosotros tenemos una injerencia en el diagnóstico del paciente, a lo mejor no haciendo diagnóstico, sino proporcionando las imágenes que le permitan a los médicos obtener un diagnóstico certero. Entonces, el aprender y el visualizar las estructuras de una manera correcta, pues ayuda a todos los profesionales a mejorar los procedimientos que están haciendo. Insisto, esto obviamente con la encomienda de que es para el paciente, ¿no? De que es una parte importante para que el paciente obtenga un diagnóstico preciso y que al final del día esto pueda repercutir en lo terapéutico, ¿no? Porque, insisto, de que no hace sentido el hecho de que tengas el mejor tratamiento
si el diagnóstico no es el correcto. Puedes tener un tratamiento carísimo, finísimo, preciosísimo, pero si al fin y al cabo el diagnóstico no era el correcto, pues esto le da al traste todo, ¿no? Entonces, desde tu trinchera, desde la parte que te toca, desde la parte del usuario, el otorgar las mejores imágenes, las imágenes más precisas, las imágenes correctas, las imágenes más valiosas diagnósticamente, pues bueno, va a ayudar al fin y al cabo a que todos los profesionales vayan de la mano guiados uno del otro y así obtener un diagnóstico más preciso para el paciente. Como lo hemos hablado, definitivamente la planeación en casi todos los sentidos va a ser, ahora sí que los planos que te pongo por ahí, axial, sagital y coronal. Estos van a tener diferentes variantes o variaciones dependiendo de muchas circunstancias. Incluso la propia anatomía del paciente puede producir que tengamos un una variación en la angulación porque está en otra posición o en una posición excéntrica. Y esto, bueno, también es parte de nuestra propia educación al realizar estos procedimientos, el tener en cuenta siempre. Esta parte es muy, muy importante porque vamos a tener que hacer variantes o variaciones, como te menciono, dependiendo de un montón de situaciones. La anatomía del paciente, algunos vicios que tiene, por ejemplo, el paciente en cuanto a su postura, que puedan modificar el cómo están acomodados algunos huesos. Por ejemplo, en el caso de los pacientes, de las personas que utilizan tacón, zapatos altos, pues la estructura, por ejemplo, de su piecito está modificada, no quiero decir que anormal, nada más modificada. El sacro también en las personas, por ejemplo, las mujeres o los hombres que utilizan tacones, zapatos altos, la estructura del sacro tiende a hacer un cambio en su angulación para así poder compensar, por decirlo de alguna manera, esta variación en cómo pisa el paciente. Entonces, aunque parece casi impensable, realmente estas situaciones modifican la estructura del cuerpo en general. O sea, hay ciertos hábitos, ciertas costumbres o ciertas dinámicas que realizamos a diario que modifican la estructura de nuestro cuerpo y nosotros no nos damos ni siquiera por enterados. Entonces, sobre todo a la hora de realizar estos procedimientos, son situaciones que tenemos que tomar en cuenta para hacer una planimetría adecuada o adaptada a las circunstancias que tiene el paciente o cada paciente en particular. Recuerden, esto no es una regla, esto no es una máxima de la vida, no, no, no. Realmente cada paciente va a tener características distintas dentro de su morfología corporal que pueden realizar o pueden necesitar que hagamos ciertas variaciones en las estructuras de cómo realizamos nuestros procedimientos o nuestros protocolos. Hablando del diagnóstico, hay que mencionar que, como hemos dicho, hasta cansarnos, la mayoría de las veces la planimetría, la colocación de los diferentes planos de exploración, algunas circunstancias como la morfología o la anatomía del paciente van a modificar de manera sustancial la manera en la que nosotros vamos a practicar nuestros diferentes procedimientos. Repito, algunas circunstancias como la modificación de la morfología, te lo menciono de nuevo, por alguna variación en el cuerpo, por una variante anatómica, por alguna otra situación, una cirugía, por ejemplo, la cirugía previa, la modificación de alguna estructura por alguna situación, por ejemplo, una enfermedad, una patología que haya modificado alguna estructura, puede llegar a producir que nuestro protocolo se modifique de manera sustancial. En algunas ocasiones esta modificación va a ser relativamente pequeña, en otras circunstancias, pues estas modificaciones van a ser amplias, ¿no? Entonces, esta parte es importante que el usuario sea capaz de determinar qué protocolo o qué modificaciones son las más prudentes en cada caso particular. Desafortunadamente, pues esto en general solo te lo da la experiencia, el pasar del tiempo, el ir realizando procedimientos, el ir investigando acerca de, no sé, cuál es la planimetría para un estudio en particular, algunas variaciones en la anatomía, como se los menciono, algunas otras circunstancias como
Por ejemplo, insisto, modificaciones quirúrgicas, eh, no sé, patologías que hicieron que se amputara alguna parte del cuerpo, eh, insisto, algunos vicios o costumbres en la postura del paciente, no sé, perdón. Bueno, todas estas circunstancias pueden hacer que nuestros protocolos, la manera en la que estudiamos el cuerpo del paciente, perdón, se vea cambiado o modificado. Insisto, el reconocer estas circunstancias o el reconocer estas situaciones, pues básicamente va a ser trabajo de nosotros, ¿no? Básicamente el reconocer algunas situaciones, como por ejemplo la implantología o la colocación quirúrgica de algunas piezas metálicas dentro del cuerpo, pueden hacer que modifiquemos, por ejemplo, de pasar de FATSAT a STIR. Bueno, existen secuencias especiales, perdón, para este tipo de circunstancias, pero no los quiero enredar demasiado. Básicamente lo que pasa es que la FATSAT es más susceptible a los campos magnéticos que producen los elementos metálicos dentro del cuerpo y la resonancia o la secuencia STIR es menos susceptible. Entonces, en esos casos vamos a, por ejemplo, si hay unos implantes metálicos, tornillos, dentro del sacro, por ejemplo, que sí puede ser, pues sería mejor utilizar STIR en vez de FATSAT. Aunque en medida de lo posible o en general utilizamos STIR en este tipo de estudios. Repito, meramente porque al ser una estructura muy pequeña y que esta antena que utilizamos es más bien, produce mucha cantidad de ruido. Cuando utilizamos FATSAT podemos tener ausencias de señales y como se vea bien o que el impulso 2 que es el que va a saturar la grasa, no haga bien su trabajo y que por eso se prefieren las STIR. En general vamos a preferir STIR en secuencias de este tipo o en estudios de este tipo. Pero a lo que me refiero es que tú como usuario debes ser capaz de reconocer estas circunstancias para adaptarte y mejorar la cantidad de imágenes o mejorar la calidad de las imágenes en cuestión del diagnóstico que quieres reconocer, ¿no? Por ejemplo, cuando quieres hacer un estudio de sacro por una fractura, por ejemplo, la separación entre los cortes no tiene que ser tan pequeña, realmente tienes que abarcar más bien todo el sacro. Pero, por ejemplo, si tu estudio es por una espondilitis anquilosante o por una sacroileitis, pues ahí tus cortes van a ser más pequeños porque la articulación sacroiliaca realmente no está en todo el sacro, solo está en una sección. Por lo tanto, si tú lo hicieras con el espesor o con la separación que usarías en el sacro, pues realmente terminarías perdiendo información. A lo que me refiero es que dependiendo del diagnóstico, tú vas a tener que adaptarte a estas circunstancias y variar en tu protocolo dependiendo de estas circunstancias, ¿no? Cabe resaltar que siempre buscamos hacer un estándar, pero con las diferentes variaciones que el caso así lo requiera. ¿A qué me refiero con estándar? Siempre vamos a usar más o menos las mismas secuencias, en los mismos planos, más o menos, insisto. Esto dependerá en gran medida ahora sí que de la anatomía del paciente, pero siempre buscamos hacer eso como estándar. Que ya no es estándar, circunstancias agregadas, por ejemplo, condición del paciente, la morfología que está variada o es diferente a lo que sería normalmente, ausencia o presencia de materiales quirúrgicos, este, cambios en la morfología posquirúrgicos, etcétera, etcétera. A todas estas circunstancias, a todos estos puntos te vas a tener que adaptar y vas a tener que reconocerlos de mejor manera para así realmente otorgar imágenes o otorgar información pues altamente beneficiosa para el diagnóstico del paciente. Dentro de la anatomía, básicamente todo viene a colación hablando de esta parte. Recuerda que la anatomía propia
de cada paciente depende mucho de algunas situaciones como su edad, el género, incluso la raza, aunque suene feo, pero sí, realmente tenemos algunas variaciones minúsculas, pero las tenemos por ahí. Insisto, algunas costumbres posturales que tiene el paciente, cómo se para, si tiene, por ejemplo, enfermedad en las rodillas, o si le falta cartílago, o el menisco está lastimado, insisto, cómo se pone de pie, cómo camina, si se encorva de la espalda o no, si usa zapatos altos o no. Hay ciertas situaciones, si tiene el pie plano, hay ciertas circunstancias y hay ciertas situaciones que pueden hacer que la anatomía del cuerpo del paciente tenga ciertas variaciones. En función de esta anatomía, adaptaremos o adecuaremos el protocolo que vamos a usar. Entonces es muy importante que seas capaz de reconocer estas variantes, estas variaciones y estas circunstancias para así encontrar un equilibrio entre lo que vendría a ser normal y el cómo vas a hacer tu procedimiento. Recuerda, no es lo mismo un estudio de articulación sacroiliacas en un paciente de 20 años que en un paciente con una enfermedad autoinmune que desgasta el cartílago articular y que tiene 65 años. Entonces, adaptándote a estas circunstancias, vamos a hacer nuestros diferentes estudios. Repito, es muy importante que no sientas o no te me asustes, por decirlo de alguna manera, porque realmente el procedimiento como tal sí se hace como estándar. El hecho de que hagamos ciertas variantes o ciertas variaciones no implica el hecho de que todos los procedimientos en particular o en cada caso particular o en cada caso va a ser diferente. No, 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 realmente no. Casi siempre vamos a hacer, eh, ¿cómo decirlo? Casi siempre vamos a hacer el mismo estándar con pequeñas variaciones que se van a presentar, ¿no? Con pequeñas circunstancias específicas que van a hacer que cambiemos el cómo se angula un corte o en qué dirección, o a lo mejor si vamos a cambiar el tiempo de adquisición porque el paciente se está moviendo, o algunos pequeños cambios y variaciones que te van a permitir obtener mejores imágenes, por ejemplo, o un estudio más rápido. Entonces, estas adaptaciones en la anatomía no están relacionadas a que las anatomías son distintas en todos los casos. Obviamente sí, pero hay muchas similitudes que son más grandes incluso que las diferencias. Vamos, todos vamos a tener columna vertebral, todos vamos a tener costillas, todos vamos a tener húmeros, todos vamos a tener sacro. Entonces las variantes van en función de qué tan diferente es la anatomía en ese momento que tú estás haciendo el estudio o en ese paciente que tú estás estudiando. Pues es por eso que yo siempre les menciono que no se me espanten, no se me asusten, no es como que van a tener que estar diseñando protocolos entre cada paciente, no, realmente ustedes van a hacer un protocolo estándar que les recomiendo que los usen ustedes mismos, utilicen sus propios protocolos y dejen de usarlos de base, porque van a encontrar muchos beneficios en hacer su propio protocolo. Obviamente, pues con la interacción que esto requiere, ¿verdad? O sea, necesita una curva de aprendizaje bastante importante y que bueno, al fin y al cabo, si aprendiste a usar todas estas herramientas, pues definitivamente vas a ser completamente capaz de diseñar tus propios protocolos. Recuerda, cosas que a mí me parecían impensables hace algunos años, ahorita las aplico y viceversa. Entonces, el aprender de todo esto que te he estado platicando, de todo esto que te estoy poniendo tanto infierno, definitivamente te va a hacer un mejor profesional. Cosas importantes, cosas básicas de las que ya hemos hablado. La anatomía se divide en anatomía descriptiva, anatomía comparativa. La anatomía descriptiva se encarga de enunciar las estructuras que están localizadas en el cuerpo del usuario utilizando resonancia magnética. Su finalidad práctica es describir la anatomía normal. O sea, todo lo que sea normal básicamente va a estar estudiado por la anatomía descriptiva. Si algo se sale de la anatomía descriptiva, entonces vamos a hablar de la siguiente parte. ¿De acuerdo? Entonces, la anatomía descriptiva se va a encargar de nombrar, describir, localizar
Las estructuras anatómicas estudiadas por resonancia magnética, en este caso las situaciones en el sacro, la articulación sacroiliaca, el sacro, las vértebras fusionadas, el coxis, el promontorio sacro, etcétera, etcétera. Si algo se sale de esta normalidad, vamos a pasar al siguiente apartado. La anatomía comparativa, en este caso, se va a encargar de diferenciar entre lo que es normal y lo que no lo es. Así, intenta determinar las probables patologías o condiciones usando la resonancia magnética como herramienta. Esto quiere decir que si la anatomía descriptiva encontró algo que no está normalmente localizado en alguna zona en particular o en alguna estructura en particular, pasamos a describirlo de una manera comparativa. A lo que me refiero es que vamos a usar la anatomía normal y la vamos a comparar con la imagen que obtuvimos. En este caso, esta lo que intenta es determinar una probable condición o enfermedad. Por ejemplo, la sacroileitis, un infarto, una fractura, una luxación, una inflamación, no sé, todos los diagnósticos que te puedas imaginar, todos los diagnósticos que puedan existir, van a ser descritos o van a ser comparados por la anatomía comparativa. Obviamente, desde el marco de tener una imagen de referencia que se considera normal. Obviamente, este paciente que tiene una anatomía anormal, pues definitivamente no la puedes comparar contra sí misma, sino a lo que me refiero es que vas a comparar esta probable lesión con el grueso de los pacientes que se han hecho que son normales. Entonces, es por eso que el usuario debe ser capaz de reconocer, pero sobre todo demostrar la anatomía de las estructuras que estudia por resonancia magnética, ya sea que éstas sean de contextura normal o no. Entonces, la intención al final de la anatomía es determinar si la anatomía de este paciente, mediante el uso de resonancia magnética para demostrar su imagen, es normal o no. Recuerden, y esta parte es muy importante y quiero que se entienda es muy importante y es vital en esta situación. La resonancia magnética, la tomografía computada, los rayos X, la fluoroscopía, el ultrasonido, la tomografía por emisión de positrones, todas estas metodologías de diagnóstico por imagen no da, etcétera, etcétera. Perdón, me regreso un poquito. Entonces, esta parte es muy importante. Recuerden, ningún estudio de imagen va a dar un diagnóstico. El diagnóstico lo da el médico radiólogo, perdón, el médico tratante, bajo los criterios que el radiólogo le mencionó en la descripción del estudio que se realizó para su paciente. ¿De acuerdo? Pero el diagnóstico finalmente lo va a dar el médico tratante. Recuerden, esta parte es muy importante porque luego pasa que es que yo quiero que me dé el diagnóstico. No, esto no funciona así. El médico describe las imágenes que obtuvimos, el médico radiólogo se lo manda al médico tratante y el médico tratante emite un diagnóstico. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Es por eso que el médico tratante debe decir, le mandas esta resonancia magnética de la columna lumbar porque sospecho que tiene una hernia intervertebral en L5S1. Y el tratamiento, perdón, o el estudio de imagen que le solicita a su paciente le permite demostrar, o en su caso, eh, desmentir el diagnóstico que él da. Es un poquito complicado porque desafortunadamente en estos tiempos a veces el médico tratante a veces le manda a hacer el estudio al paciente y ni siquiera lo ocultó. Pero ese es tema para otro episodio. Bueno, ¿de qué otra parte se debe encargar el profesional que realiza resonancias magnéticas? Ya lo hemos dicho hasta el cansancio. Este debe ser capaz de determinar las secuencias básicas que estamos usando y reconocerlas para poder determinar si existe alguna variante que sea importante mencionar. Las secuencias básicas o las secuencias bases que vamos a utilizar
y las resonancias magnéticas de sacro y de articulación sacroiliaca son tres específicamente. La secuencia T1, la secuencia T2 y la secuencia STIR, cada una con sus virtudes, sus complejidades, con sus ventajas y desventajas. Cada una de ellas intenta demostrar una parte o una cosa, por decirlo de una manera, y otra, una muy diferente y otra muy diferente, y al unísono le permiten a los médicos determinar las probabilidades de éxito en el diagnóstico o pues, definitivamente de que se va a descartar ese diagnóstico. Entonces, ¿por qué es importante que el usuario sea capaz de demostrar ciertas, las ponderaciones que vamos a utilizar? Bueno, te cuento una anécdota. En el desarrollo de nuestra profesión nos encontramos con todo tipo de profesionales, unos muy profesionales, unos no tanto, pero esto no es importante. El hecho es que tenemos compañeros de todos, desde los que son muy cuidadosos hasta los que no lo son tanto, y bueno, no se le puede juzgar a nadie, cada quien realiza sus funciones, pues, su trabajo de la manera que le parece más adecuada a cada quien. De pronto, la experiencia es muy importante porque en este sentido, la falta de esta experiencia puede producir ciertas situaciones que pueden ser un poco beneficiosas para el paciente. Nos tocó alguna vez, a todos, incluido yo, a mí alguna vez se me olvidó enviar alguna secuencia que era importante, a mí se me olvidó utilizar por ejemplo, una secuencia, alguna vez me tocó hacer una resonancia de columna, perdón, de hipófisis y se me olvidó enviar el axial con contraste, lo borré y tuve que llamar al paciente, otro piquete, más contraste, fue un desastre. Entonces, a todos nos pasa, y a todos nos ha pasado, y a todos nos va a seguir pasando, definitivamente. Entonces, ¿a qué voy con esta situación? De pronto, la falta de pericia, la falta de experiencia, o como le quiera llamar, la falta de atención, también luego pasa que no ponemos atención. Nos llevó alguna vez a que movimos algunos parámetros, entonces no voy a decir quién me voy a inmiscuir porque se suponía que yo lo estaba capacitando, entonces voy aquí como que mezclado en todo este asunto. Entonces me tocó capacitar a un compañero y bueno, yo salgo a las 3, muchas gracias, ya me voy, vas a tener otros dos pacientes, son relativamente tranquilos, una columna torácica y una columna lumbar, es el mismo paciente. Ah, perfecto, ¿no? Si yo encantado, los aviento, bla, 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 si tengo una duda, pues ya. Ya fui a casa, están comiendo, 5 o 6 de la tarde, le mando un mensaje, oye, ¿cómo estás? No, pues qué bien, ya hice el estudio, así es. Bueno, hasta ahí todo bien, ¿alguna duda? ¿Tú batallaste? No. Resulta el día siguiente, el médico tratante, no sé, no el médico tratante, el médico radiólogo me dice, oye, ¿quién hizo la resonancia así, así, ayer a tal sas? Fulanito, necesito que le hables. Y me dice, ve la imagen, a ver qué le ves. Ya, me pongo, puse en la estación en el equipo, reviso las imágenes, híjole, dice T1, pero no parece T1, parece T2. Y me dice, exactamente. Entonces no tengo T1, la necesito, habla del paciente. ¿Por qué? Bueno, era una columna torácica. Para hacerte el cuento corto, las secuencias axiales, como hizo espacios porque se sospechaba de hernia intervertebral, no hizo un bloque, hizo un espacio, hizo espacios intervertebrales en la columna torácica, pues, insisto, falta de experiencia, falta de pericia, yo hubiera hecho nada más los espacios herniados, básicamente, o una parte de los espacios, no todos, él hizo todos. Esto hizo que el tiempo se fuera volando a 7, 8. Entonces empezó a mover parámetros para cortar el tiempo, pero tuvo la dificultad, si me lo permiten, de que extendió mucho el tiempo de repetición y el tiempo de... Ay, déjenme regreso. Entonces esto hizo que su secuencia axial T1 realmente no fuera T1, sino un híbrido ahí raro entre T1 y T2, que parecía más T2. Pero, ¿a qué quiero llegar? Bueno, quiero llegar a que cada secuencia tiene su función. O sea, no están nada más porque sí. Las secuencias T1 se utilizan para valorar la anatomía del cuerpo del paciente.
tienen una excelente relación entre la realidad anatómica del paciente. Por ejemplo, la secuencia T2 es muy susceptible al edema, a los líquidos raros o a los líquidos que no están normalmente en una parte, las tumoraciones, las lesiones neoplásicas, quistes, abscesos, etcétera, etcétera. Entonces, esta secuencia nos permite valorar la presencia de patología, pero anatómicamente no es muy fiel. La secuencia STIR nos permite, mediante la eliminación de la grasa o del tiempo de inversión, nos permite valorar de mejor manera los líquidos edemáticos o edematosos de los tejidos. O sea, cada secuencia tiene su importancia. Entonces, si tú haces un estudio de columna lumbar y de pronto no le mandas las T1, el estudio no está completo. Si no le pones las T2, el estudio está incompleto. Entonces, es muy importante en el marco de la experiencia, como les menciono, que sí es necesario que nos familiaricemos con los parámetros, pero si no tenemos la suficiente experiencia para planificar esto o no sabemos exactamente qué es lo que estamos haciendo o no del todo, preferentemente es mejor no ver nada. Porque luego resulta de tal suerte que el paciente, para acabar temprano, era de aquí, la ciudad no es tan grande, es una ciudad pequeña, aquí es donde estamos, una ciudad de 20 minutos se llama, porque realmente a donde quieras ir te tardas muy poquito en desplazarte, pero sí tenemos muchos pequeños poblados o comunidades circunvecinas, que estas sí están bastante lejanas. Para no hacerte el cuento largo, la paciente era de un ejido que se llama Nieves, está en Durango. Les tardaba 2 horas en ir y venir. Después imagínate la molestia para el paciente. ¿De acuerdo? Entonces, si bien es necesario que te adaptes a las diferentes necesidades diagnósticas, pues también es necesario que tengas la experiencia necesaria para hacerlo de la mejor manera. No me voy a extender demasiado. La planimetría, recuerden que tenemos ciertas diferencias en la planimetría dependiendo de lo que queramos ver. Los ángulos que utilizaremos para las adquisiciones de sacro son más relacionados a poder visualizar más cantidad de estructuras del sacro, y en el caso de la articulación sacroiliaca, más bien lo que queremos ver es una estructura pequeña llamada articulación sacroiliaca, que bueno, ahí la angulación será diferente para fines prácticos, ¿no? ¿Qué es lo importante que tenemos que entender? Pues que debemos ser capaces de reconocer y estudiar la anatomía del paciente dependiendo de las necesidades diagnósticas que tenemos. Esto va a ayudar a tomar las decisiones a la hora de angular nuestros diferentes planos de exposición. ¿Sí? Uno debe ser capaz de reconocer estas estructuras porque dependiendo de este tipo de situaciones, pues vamos a variar nuestro protocolo. Primero vamos a hablar del sacro. Existen ciertas angulaciones distintas para evaluar el sacro porque requerimos ver algunas estructuras directamente de este hueso. Las articulaciones, si bien son parte del sacro, pues aquí en este caso nos vamos a ir más por la morfología del mismo. Te pongo un ejemplo, T1, T2, STIR en coronal o en semicoronal. Hay que reconocer algunas estructuras, por ejemplo, los agujeros por donde sale las articulaciones, perdón, las terminaciones nerviosas. Aquí hay una parte de la articulación sacroiliaca, ¿sí? La semiarticulación o la pseudoarticulación, el promontorio sacro, los discos intervertebrales, la articulación sacroiliaca, ¿sí? Todo esto es en T2. En T1, igual, hay que reconocer que es hipodenso, hiperdenso, hiperintenso, pero si te fijas, las imágenes son distintas. Y en STIR, pues bueno, tendremos otra situación completamente distinta. Te fijas, aquí te nombra el glúteo mayor, glúteo medio, el psoas, ¿sí? Aquí está el promontorio sacro, estas son las terminaciones nerviosas. Te fijas, lo que hace la anatomía radiográfica, pues es básicamente reconocer estructuras, ¿de acuerdo?
En el sacro, en su articulación semiaxial, tendremos que reconocer el agujero por donde va a pasar la médula, el promontorio sacro, la articulación sacroiliaca, el hueso ilíaco, las musculaturas posteriores, los glúteos maximus y medium, y algunas estructuras, por ejemplo, las articulaciones o las arterias que pasan por acá de este lado. Si te fijas en las diferentes secuencias y en las diferentes angulaciones, se ve distinto. Pues avancemos un poquito. Estoy quedando sin tiempo. Discúlpenme si voy un poquito rápido. En un plano sagital usaremos las mismas secuencias y ponderaciones. Aquí intentamos reconocer las pseudoarticulaciones, sobre todo los huesos fusionados, el sacro. Esta parte que es el coxis, la parte más inferior. Es que déjenme destacar, si no, ¿cómo? Bueno, aquí está el coxis. Esto por aquí es el sacro. Aquí está la columna vertebral. Algunas musculaturas, la apófisis espinosa. Esta es la médula. Hay algunas estructuras que variarán si el paciente es hombre o es mujer. En este caso tendremos aquí una parte del intestino grueso. Esta parte de aquí es eh, la matriz o el útero. Acá está la vejiga. Este caso es una paciente que es mujer. Unas estructuras patológicas como este quiste que está por aquí parece ser una neoplasia, aunque no me mojo, no sé exactamente qué sea. Aquí podemos ver un poquito de edema. Seguramente este paciente, miren, si se fijan, no tiene apófisis espinosas. Aquí sí, pero este paciente no tiene. Seguramente hubo una laminectomía y pues bueno, por esta razón lo operaron de la columna, ¿no? Las articulaciones sacroiliacas son una estructura que sirve más bien como amortiguador para desplazar el peso de la pelvis, ¿no? Hacia las piernas. Aquí lo vamos a estudiar de una manera distinta. Si te fijas, la angulación es completamente distinta que la que veíamos hace ratito. En este caso, esta parte de aquí es la estructura que queremos y deseamos ver. Y el sacro, pues no se ve tanto. Mira, aquí está, aquí tenemos edema. En T1 se alcanza a ver aquí de este lado el edema. No está tan marcado, pero en T2 o en STIR se ven muchísimo. Acá tenemos un T2, hay mucho edema y acá está igual. Pero si te fijas aquí el sacro, se ve el promontorio sacro, se ve por aquí la ala del sacro, el cuerpo vertebral número 5 y los huesos ilíacos, pero el resto del sacro no lo vemos porque nuestra intención es valorar la articulación sacroiliaca. En un corte axial, utilizando las mismas imágenes que en el caso anterior, porque básicamente es la misma angulación, y va a salir la médula, el promontorio sacro, aunque esto ya parece estar más abajo. Esta es la articulación sacroiliaca. Pues aquí está la articulación sacroiliaca, aquí de este lado la podemos ver de nuevo. Una hipointensidad que realmente no sé qué sea. Normalmente yo esperaría verlo hiperintenso, no hipointenso, pero si te fijas acá de este lado se ve completamente distinto. Aquí está la última parte del promontorio sacro. Esto me hace pensar que este corte es en S2 más bien. Perdón. Estas son las terminaciones nerviosas, estos puntos blancos que están aquí, o hiperintensos, perdón. Y esta parte es por donde sale la médula. Esta es una estructura vascular, estas se llaman las arterias ilíacas. El hueso ilíaco, los músculos paravertebrales de la parte posterior, el glúteo maximus y el glúteo minimus o medio. Y acá de este lado ya se ve una parte nada más chiquita del psoas. Pero la parte importante en este caso, perdón, eso, demasiado, es que las estructuras se van a estudiar diferente dependiendo del diagnóstico que vamos a ver. ¿De acuerdo? ¿Qué debemos reconocer? Algunas estructuras normales. Y si están anormales, pues con más razón las vamos a reconocer. Entonces, no nos mezclemos tanto en esto y no nos enfoquemos tanto en esto, sino más bien en cómo se adquieren los estudios. Cosas muy importantes, como lo hemos estado repitiendo, el criterio de protocolo dependerá del diagnóstico del paciente. Esto va a ayudar sobre todo con la discriminación de las secuencias que vamos a hacer, de las diferentes angulaciones, y va a ser muy útil para cada caso clínico en particular. Ya para terminar, es muy importante diferenciar entre las necesidades diagnósticas de cada paciente y reconocer las diferentes maneras de planificar un estudio. Además, el que pueda reconocer algunas estructuras ayuda para que puedas obtener los mejores planos de exposición y los médicos sean capaces de determinar
y de diferenciar las estructuras que son más importantes para cada caso en particular. En esta parte es un estudio poco común, que realmente no se hace tan seguido, pero que es importante que ustedes tengan la información, insisto, mínimo de cómo se intenta estudiar el protocolo. Más allá de eso, tendremos algunas circunstancias específicas en las cuales van a ser ciertas variantes, pero insisto, es importante que se recarguen con el personal con mayor experiencia, sobre todo al principio, y con sus médicos radiólogos. Sin más por el momento, me despido, no sin antes recordarles que están los canales del ya propuestos previamente para si tienen alguna duda, alguna pregunta, no duden en hacérmela llegar para responderla a la brevedad. De mi parte, por esta clase sería todo. Nos vemos en la próxima sesión. Que tengan muy buen fin de semana. Hasta luego.